Buenos días, somos un grupo de tutores internacionales y en este seminario hallarán el conocimiento suficiente para resolver esas dudas acerca del mundo de los negocios. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Yulitza Perdomo, Yanira Vargas, Valentina Oviedo, Johan Bermúdez y su servidora Isabel Correa. Gracias por asistir y sin más, iniciemos. Buenos días, Isabel. Iniciaremos con las teorías de negocios. La primera en nuestra lista es International Product Cycle. Esta teoría fue propuesta por el neoyorquino Raymond Vernon en el año de 1966. ¿Quién fue este personaje? Era un economista estadounidense, profesor en la Universidad Harvard, conocido por su teoría del ciclo de vida. Gracias, Valentina. Siguiendo con el ciclo internacional del producto propuesto inicialmente por Vernon en 1966, lo que se buscaba era explicar eran los patrones del comercio internacional y la inversión extranjera directa. Así es, Yanira. Además, el ciclo internacional del producto elimina el supuesto clásico de que los factores y los productos son inmóviles a nivel internacional, basándose así únicamente en las decisiones de la empresa sobre comercio e inversiones, basándose tanto en costos como ingresos. Finalmente la teoría toma las ETN, Exchange Trade Notes, como unidad de análisis y explora la importancia tanto de la creación de productos como de la comercialización efectiva de nuevos productos manufacturados, lo que lleva a una secuencia dinámica de producción nacional, exportación, inversión directa extranjera, qué pena, y la producción en el exterior. Muchas gracias, Johan. Como dice nuestro compañero, tiene tres etapas. Esta teoría consta de inducción del nuevo producto, la etapa de madurez y su estandarización en la fabricación. Ellos consisten en el inicio de un producto al su nacimiento, en cuando se posiciona y cuando se vuelve a fabricación internacional. Bueno, vamos a ejemplificar la teoría que acabamos de explicar y en este caso vamos a poner a la cadena de comida rápida KFC, que muchos saben su historia. El señor Harlan Sanders creó su propio mini restaurante, pero este quebró debido a un desvío de la carretera, de los autos por una carretera nueva. Pero sin embargo, esta personaje no se rindió y empezó a dar a probar su producto de restaurante. Ahora, hoy en día, es uno de los restaurantes más famosos de comida rápida que conocemos a nivel mundial. Muchas gracias, Julie, por tu ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver la teoría de la competencia monopolística. Esta teoría fue introducida por Joan Robinson en 1937. Ella fue una economista británica quien formó parte de la llamada Escuela Post-Keynesiana de Cambridge, en Inglaterra. Esto amplió el modelo microeconómico neoclásico de Stephen Heimer en 1976 y aplicó más tarde esa teoría a la inversión extranjera directa. Claro que sí, Yanira. La competencia monopolística hace referencia a la gran participación de vendedores o a la facilidad de entradas o salidas del mercado. Incluso se aleja mucho de la competencia perfecta porque los productos se pueden diferenciar entre sí, lo que hace que los vendedores y las empresas puedan tener sus precios fijos en función a esas características diferenciadoras y ya no son precio aceptante como pasa en la competencia perfecta, que está regida por la ley de oferta y demanda. Muchas gracias. Además, esas imperfecciones del mercado influyen en muchos factores clave que subrayan el éxito de las INC. Por ejemplo, la tecnología patentada y economías en escala de producción donde quiera que operen, ya sean con o sin intervenciones gubernamentales, alteran los costos y beneficios. La aplicación de la competencia monopolística específicamente a los INC ha llevado a una exploración de los elementos tales como los del acceso a múltiples países a los factores de producción y sus consumidores. Ya como conclusión, entonces con esa teoría se evidencia que la existencia de aspectos monopolísticos o oligopolísticos de las actividades del INC ha dado lugar en ocasiones a políticas gubernamentales, lo que generalmente no se diferencian de las políticas hacia las empresas nacionales.
Para finalizar, tenemos como ejemplo un versus entre los restaurantes McDonald's y los Burger King. En ambos se sirven comidas similares, pero la atención al cliente, la diferencia de sabores, los horarios, la ubicación, etcétera, son elementos que diferencian un restaurante del otro. Esto permite que el cliente se incline dependiendo de sus gustos y facilidades. Gracias por tu ejemplo, Valentina. Bueno, seguimos con la teoría de la internalization. Desde el año 1976, diferentes economistas han aportado y han implementado esta teoría. Entre los principales están Buckley y Keyson. Bueno, la teoría de la internalización intenta explicar el funcionamiento interno de las grandes empresas que eliminan muchas y variadas actividades del mercado y las colocan dentro de la jerarquía de la misma. Claro que sí. Lo anterior quiere decir que la producción, distribución, consumo de materiales, componentes, factores y algunos productos y servicios ocurren integralmente dentro de las unidades de la empresa. Los hallazgos muestran que la internacionalización ofrece tanto como ventajas y desventajas para todas las empresas. Algunas ventajas adicionales para las empresas que operan en los mercados mundiales. Muchas gracias, Isabel. Por consiguiente, la teoría de la internacionalización explica un intento de las empresas para eliminar algunas fuerzas del mercado en su toma de decisiones. El propósito es lograr mayores ganancias mediante decisiones internas, para poder adquirir recursos que se utilizan a diario o para realizar ventas solo en mercados spot. Así es como la teoría de la internalización para la empresa explica la capacidad de apropiarse de ganancias diferentes de las que surgirán en cualquier mercado. La teoría debe explicar la apropiación de beneficios por parte de los gobiernos y las respuestas de las empresas a esos actos en su intento de reapropiarse de los beneficios. Bueno, yo les tengo un ejemplo muy colombiano. En 1927, un grupo de caficultores formó la Federación Nacional de Cafeteros. A partir de este momento, la federación se encargó de cuidar y de producir el café colombiano. En la década de los 50 había un conocimiento de los especialistas, pero no de los consumidores. Entonces, Arturo Gómez, que era el gerente de esa época, viajó a Nueva York y consultó con personas importantes en el gremio cafetero y allí pidió ayuda para realizar una campaña de publicidad para que las personas conocieran el origen del grano. Entonces crearon nuestro gran personaje conocido en varias partes del mundo como Juan Valdés, donde lo hacían ver como un campesino fuerte, tenaz, que recolectaba los granos y los llevaba a una deliciosa preparación de café. Allí empezó a nacer una leyenda que conquistó el mundo y nos dio a conocer explorando nuevos mercados con una publicidad que captó la atención de la gente y que aumentó los consumidores del café colombiano. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con otra teoría que su fundador fue Oliver Eaton Williamson, economista estadounidense quien tuvo un premio Nobel de Economía en 2007. El concepto de costes de transacción surge por primera vez en 1937 en el artículo de Ronald Coase titulado The Nature of the Firm. Sin embargo, es Oliver Eaton el que es considerado como el fundador de esta corriente teórica y quien la ejecutó. Los costos de transacción se definen como aquellos en que se incurren por llevar a cabo el intercambio de un bien o servicio y por vigilar el cumplimiento de lo convenido. Debido a todas las existentes opciones para permitir una reducción de transacciones en los mercados grandes, la teoría ha realizado algunas pruebas empíricas en los mercados internacionales que permite que sea más óptima. Bueno, finalizando esta teoría, quiero decirles que esta teoría estudia el análisis de la transacción, así que en esta teoría debemos tener en cuenta tres aspectos. El primero, los costos de información, encontrar la mejor oferta para la actividad de la empresa. Segundo, los costos de negociación, llegar a un acuerdo para la compra del producto fijando unos determinados términos. Y el tercero, los costos de garantía, supervisar que lo pactado se cumpla. Ahora vamos al ejemplo. En este caso vamos a ejemplificar la situación de compra y venta de acciones. La mayor parte de las personas pagan una comisión a su broker cuando se vende o se compra una acción. Esta comisión es un costo de transacción. Ahora bien, para comprar un producto no se limitará solamente por el precio del producto, sino por el esfuerzo, por la energía, por la preferencia del producto, dónde se consigue el producto, el tiempo que toma llegar del punto donde estábamos al punto de venta y el tiempo también de espera para comprarlo. Todos esos se denominan costos de transacción.
Bueno, muchas gracias, Julie. Entonces ahora vamos a hablar de otra teoría que se llama Competitive Advantage. Esta teoría fue propuesta por el economista y consultor empresarial Michael Porter en el año 1989 y esta aparece en su libro La ventaja competitiva de las naciones. Como dato importante, se tiene que Michael nació en 1947 en Ann Arbor, Estados Unidos. Y continuando con la teoría, esta dice que la ventaja de una nación no se deriva de la dotación de los factores, sino de la tecnología. Sí, Valentina, las naciones exportan en sectores en los que sus empresas consiguen una delantera en tecnología, en lugar de limitarse a los factores de producción. Un asunto más importante es determinar la forma en que las empresas y las naciones mejoran la calidad de los factores, elevan la productividad con la que se utilizan y se crean nuevos factores. Así es, Yanira. En esta teoría voy a tomar de ejemplo la empresa de muebles IKEA. Esta empresa optimiza el packaging de sus muebles, siempre ahorrando espacio para su logística. Otras de sus medidas es ubicar sus puntos de venta a las afueras de algunas ciudades con precios más bajos. Y por otra parte, la sostenibilidad le ayuda también a conseguir seguir siendo líderes en costos. Claro que sí, finalmente la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en el mercado, con el objetivo de hacer frente con éxito a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Seguimos con la teoría Electric Theory. Exacto, continuamos con Electric Theory, la cual fue expuesta por primera vez en 1979 por el académico John Harry Downing, un economista de origen británico en la década de 1980. Publicó el paradigma eléctrico o llamado Olin Model, Frank Laurer, como un desarrollo adicional de la teoría de la internalización. Por un lado, el paradigma ecléctico se basa en la teoría de la internalización, también conocida como ownership, propiedad, location, ubicación e internacionalización, OLI o marco OLI, siendo este un marco de evaluación en 3 niveles. Ahora bien, las empresas pueden seguir cuando intentan decidir si es beneficioso o no una inversión extranjera directa. Bueno, en pocas palabras, presentando las ventajas de propiedad, de ubicación y de internalización. Recapitulando, el objetivo es determinar si un enfoque en particular proporciona un valor general mayor que otras opciones nacionales o internacionales disponibles para la producción de bienes o servicios. Bueno, ahora entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, la compañía Shanghai Vision Technology aplicó el paradigma ecléctico en su decisión de exportar sus impresoras 3D y otras ofertas tecnológicas. Decidieron enfocarse en la estrategia de internalización sin dejar de lado las desventajas de las tarifas y los costos de transporte, lo que les permitió expandirse a nuevos mercados. Bueno, Johan, ahora vamos a ver la teoría del arbitraje de mercado nacional. El sentido empleado en el lenguaje financiero fue descrito por primera vez en 1704 por Matthew Delaporte en su tratado Les Sciences des Négociants et Teneurs de Livres. Bueno, lo anterior traducido al español como la ciencia de los comerciantes y contables. Él era un matemático francés, hijo de un comerciante francés que se había mudado a los Países Bajos. Con respecto al arbitraje de mercado, se refiere a la compra y venta simultánea del mismo valor en diferentes mercados para aprovechar así la diferencia de precio entre dos mercados por separado. Globalmente, es la explotación de las diferencias del precio sobre el mismo activo en diferentes lugares, para obtener de esta manera una ganancia sin riesgo. Bueno, como ejemplo, tenemos las acciones de la compañía ABC, que cotizan a 25 por acción en la Bolsa de Valores de Nueva York y a 25,15 por acción en la Bolsa de Valores de Londres. Un arbitrajista compraría las acciones por 25 en la Bolsa de Nueva York y las vendería por 25,15 en la Bolsa de Londres, beneficiándose así de la diferencia del precio beneficiándose así de la diferencia del precio. Bueno, gracias a todos por sus pertinentes aportes hacia la anterior teoría. Seguimos con Bargaining Theory, que en español es la teoría de la negociación.
Es utilizada para caracterizar y analizar las organizaciones comerciales y también las organizaciones gubernamentales. Sí, Julie, yo tengo entendido en términos generales que se enfoca en recursos de negociación relativa y en los intereses que cada participante en una situación de negocio. Este tiene varias características políticas, económicas, que permiten conclusiones desde el análisis. Es importante que entendamos el mecanismo detrás de la negociación. Gracias, Yanira. Además, las políticas de las empresas transnacionales y de los gobiernos están impregnadas por relaciones de poder que conducen a compromisos y competencias. También cabe resaltar que tienen diferentes tipos de ideologías. Entre estas encontramos por la parte política a Dirby y por la parte de los negocios a Moran. Claro, además, esta teoría permite la toma de decisiones en cuestiones de política y aunque consta de infinitos ejemplos, es empleada en dos situaciones, siendo la primera utilizada para resolver conflictos entre partes sin que sean afectados ninguno de los protagonistas. Muchas gracias, Valentina. Ejemplificando, Santiago vende su casa por un precio. Daniel se la quiere comprar. Ambos deben llegar a un mutuo acuerdo. ¿Cómo lo hacen? Pues negociando. Se logra esa eficiencia y a través de un acuerdo mutuo obtendrán un buen precio. Estas que vimos fueron las teorías de la negociación. Ahora seguiremos con las teorías del comercio. Y esta teoría es creo que la más conocida y se titula el mercantilismo. Esta teoría apareció durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Fue una política económica practicada en Francia entre 1661 y 1683. Se basa en promover la producción de riqueza de un país a fin de financiar los gastos de producción mediante el fomento al desarrollo económico-social. Sus exponentes principales tenemos a Jean-Baptiste Colbert y fue uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV, controlador general de finanzas. Sus exponentes fue David Hume, filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Thomas Moon, economista inglés. Y por último tenemos a William Petty, filósofo, médico, economista y estadístico inglés. Gracias, Isabel. Bueno, la teoría del mercantilismo tenía como base una fuerte intervención del Estado sobre la economía. Las premisas de este sistema eran que la riqueza y prosperidad de una nación dependían del capital acumulable y que el mercado global es inalterable, favoreciendo de esta forma la exportación e implementando medidas proteccionistas. Adicionalmente decía que el oro y la plata eran los principales soportes de la riqueza nacional y eran esenciales para un comercio vigoroso. En general, el mercantilismo diría que lo más conveniente en un país es mantener un superávit comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe exportar más de lo que se importa. De esta manera, una nación podría incrementar su riqueza, su prestigio y su poder. Por consiguiente, el medio común para aumentar y atesorar nuestras riquezas es el comercio exterior, en el que es importante seguir esta regla. Cada año vender a los extranjeros más del valor de lo que les consumimos. En concordancia con esta idea, la doctrina mercantilista defiende la intervención del gobierno para alcanzar su superávit en la balanza comercial, recomendando políticas para maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. Claro que sí, Valentina. Mira, el resultado de lo que dices sería el deterioro de la balanza comercial de Inglaterra y la mejora de la balanza comercial de Francia, hasta eliminar el superávit inglés. Por lo tanto, para Hume, a la larga ningún país podría conservar una balanza comercial superavitaria y acumular oro y plata como imaginan los mercantilistas. El error del mercantilismo radicaba en que consideraban el comercio como un juego de suma cero, es decir, una situación en la que la ganancia económica de un país proviene de la pérdida económica de otro país. Así que le correspondió a Adam Smith y a David Ricardo demostrar la miopía de esta perspectiva y probar que el comercio es un juego de suma pero positiva, una situación en la que todas las naciones se benefician. Bueno, Julie nos dará un ejemplo más claro de esta teoría. Así es, Yanira, como ejemplo, tomaré la imposición de fuertes tasas aduaneras a las importaciones, ya que el mercantilismo consiste en favorecer a las exportaciones y proteger las fronteras para limitar las importaciones y así con esto evitar que la riqueza abandone la nación.
También está utilizar las riquezas de la nación para financiar ejércitos, importaciones dentro del mismo estado y las exportaciones a gran escala. Gracias, Julie. Bueno, ahora vamos a ver otra teoría. Esta teoría se llama la ventaja absoluta. Fue propuesta por Adam Smith en 1776 y esta consiste en que los países podrán exportar uno u otro bien en función de la productividad con la que lo genera. Esto quiere decir que es en función de si es capaz de producir con buena calidad, a un menor costo y de manera eficiente. Esta teoría tuvo sus inicios en un pensamiento político, nació en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia y es considerada como base del librecambismo porque este concepto está íntimamente relacionado con el comercio internacional y el libre mercado. Además, permite que la competitividad y la negociación entre países esté activa, ya que cada país producirá y exportará aquello que mejor sepa hacer y a la misma vez tratará de importar aquellos bienes que produzca peor. Bueno, es importante resaltar que Adam Smith trabajó en el desarrollo de esta teoría después de hallar tres razones fundamentales. En primer lugar está el dinero, que solo era una técnica para realizar cálculos y que tenía en cuenta los intereses simplemente de las autoridades. En segundo lugar ubicamos a la riqueza. La riqueza de una nación debe ser medida no por la magnitud de no por la magnitud de oro que pueda acumular, sino por la magnitud de su capacidad productiva en periodos y condiciones determinadas. Y como última, el trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad invariable frente al tiempo y la distribución, y con el cual todos los bienes pueden comprarse y la riqueza se puede cuantificar en términos reales. Muy bien. Como ejemplo, obtendremos al Canal de Panamá, que abrió sus puertas a la navegación en 1914. En este año introdujo un atajo que reducía las distancias, aproximadamente 6.000 millas. Gracias a esto, algunas rutas del comercio principales redujeron su tiempo en el mar. Panamá ha sabido aprovechar su ubicación privilegiada y hasta hoy la mayoría de países comercian gracias a la existencia de este canal. Como resultado, es más beneficioso para Panamá, pues este tiene grandes ingresos y una ventaja mundial. Bueno, continuaremos con la teoría de la ventaja comparativa y su exponente es David Ricardo, economista inglés de origen judío sefardí portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes en 1817. Publicó el libro Principios de Economía Política y Tributación, que contiene la teoría de las ventajas comparativas. Sí, mira, esta teoría liderada por David Ricardo, en la que se presentaban avances y algunos cambios de la teoría de Adam Smith, afirmando que es conveniente que un país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia y que compre a otros países lo que produce menos eficientemente, aunque esto significa comprar a otros países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia, pero que resulta por costos y tiempo más rentable. Bueno, además la teoría de la ventaja comparativa es reconocida por algunos expertos como la base de la teoría moderna, pues contiene elementos importantes que hoy se utilizan para explicar los beneficios del libre comercio de mercancías. Claro que sí. Este pensamiento económico tuvo lugar entre los siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX, donde se rechazó la intervención del Estado y se estudió la relación entre capital y trabajo en los procesos de producción. Para los pensadores de la época, la importancia no estaba solamente en estudiar cómo se creaba la riqueza, sino en identificar cómo se distribuye entre los factores de producción e identificar dónde se creaba más valor. Así, esta teoría introduce por primera vez los términos intercambio y explica que los países deben conocer que producen más barato. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo de esta teoría. Entonces tenemos un caso donde se tienen en cuenta dos países, Inglaterra y Portugal, y también se van a tener en cuenta dos productos, los paños y los vinos. Entonces, en este se busca medir la eficiencia de la producción de cada uno de estos respecto a la cantidad de horas que debe emplear un trabajador en la producción de cada unidad. Bueno, de acuerdo con lo anterior, Portugal gasta menos horas en la producción de ambos productos. Sin embargo, es comparativamente más eficiente en la producción de vinos. Asimismo, Inglaterra emplea más horas en ambos productos,
pero es comparativamente más eficiente en el mercado interno de la producción de paños. Por lo anterior, si se mira la relación de horas en estas producciones, se encuentra que Portugal tiene una ventaja mayor en vinos, por lo que éste debe especializarse en la producción de vinos y de esta manera va a obtener una mayor cantidad de paños procedente de Inglaterra. Qué bien, Johan, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la teoría de la dotación de los factores de producción, que es la teoría de Hescher-Onlin. Esta fue enunciada por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933 y modificando un teorema inicial de su maestro sueco Eli Hescher, formulado en 1919. El modelo fue finalmente desarrollado en 1977. Esta teoría trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Se centra en los patrones de producción y de exportación, que son meras explicaciones de la división del trabajo y el intercambio en cualquier entorno. Se observa que dependiendo del sector de los productores, se enfrentan a requerimientos no fijos o inputs, como se asume en el modelo circadiano, sino con posibilidad de intercambio. Así pues, supone que cada economía produce dos bienes y que para producir esos bienes se requieren dos factores de producción. Bueno, para ejemplificar, consideremos a un granjero, quien se enfrenta en el dilema de decidir si va a producir tela o alimentos. La decisión entre cultivar más alimentos por hectárea está sujeta a su disposición de utilizar más trabajadores para preparar el suelo o utilizar menos tierras y más trabajo para la unidad de producto. Gracias por tu ejemplo, Valentina. Seguimos con la nueva teoría del comercio. Fue postulada en el año 1979 por diferentes economistas, entre ellos James Branker, Barbara Spencer y Paul Krugman, que incluso este personaje tiene un premio Nobel de Economía. Por último, tenemos a Avinash Ditich, un economista indoamericano. La nueva teoría del comercio internacional nos dice que existen dos razones por las que puede surgir el comercio entre países. La primera razón es que los países comercian porque son diferentes entre sí, en tecnología, dotaciones o preferencias, y puede beneficiarse de este comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor. Bueno, la segunda razón es que los países comercian para aprovechar la presencia de economías de escala en la producción, o lo que también se denomina retornos crecientes a la escala. Bueno, como ejemplo, vamos a pensar en el coste de creación y lanzamiento de un sistema operativo informático como Windows de Microsoft o iOS o X de Apple. Ambas son de millones de dólares, pero ambas empresas consiguen economías de escala por el número de unidades que venden. Yo tengo otro ejemplo, Valentina. El ejemplo que se suele utilizar en este punto es el de la industria de la aviación comercial, dominado en general por dos empresas, Boeing y Airbus. Pero incluso dentro de esas dos empresas, la que primero entra en un subsector también es difícil de alcanzar por la otra. Es el caso de Airbus y su avión de 550 pasajeros, el A380, cuyo desarrollo ha costado unos 14.000 millones de dólares, siendo necesario para recuperar costos y llegar al punto de equilibrio. La venta de unos 250 aparatos. El cálculo es que la demanda en 20 años desde que se lanzó supondrá unos 600 aviones. Pues bien, Boeing en este subsector ha decidido no entrar, pues la ventaja de Airbus introduce primero es muy grande, por lo que la empresa norteamericana ha apostado por su avión eficiente, el 787. Muchas gracias, Yanira. Seguimos con la teoría del ciclo de vida del producto. En 1960, Raymond Vernon propuso esta teoría basada en la observación de una considerable proporción de productos nuevos que fueron de empresas estadounidenses y se vendieron primero en ese mercado, dando como resultado un gran incentivo para desarrollar nuevos productos para el consumo. Bueno, de acuerdo a lo que mencionaba Isabel, entonces esta teoría se dividía en cuatro etapas claves. La primera etapa es la introducción, la cual inicia desde el lanzamiento del producto al mercado y en la cual las ventas son bajas y el beneficio es casi inexistente. La segunda etapa es crecimiento. Esta etapa consiste en la aceptación del producto por parte de los consumidores y durante esta etapa las ventas y los beneficios empiezan a aumentar. La etapa de
esta gran teoría es finalmente la cuarta etapa es declive y se da cuando las necesidades de los consumidores empiezan a cambiar y esto afecta al producto. Como ejemplo tenemos los batidos o smoothies de yogur. En su introducción consistía en dar a conocer este nuevo producto a través de imágenes en los establecimientos, imágenes con diseños que captaban la atención. El crecimiento del producto permitió que la empresa comprara yogur a mayoristas, minimizando el costo de los productos. Bueno, y finalizando esta teoría, junto con el ejemplo anterior, la madurez del producto se basó en innovar y probar nuevos colores y nuevos sabores, para que la euforia continuara. Hasta el momento el producto no cuenta con un declive. Bueno, ahora vamos a presentar la última teoría y es la teoría de la ventaja competitiva nacional, también llamada diamante de Porter. Esta teoría fue propuesta por Michael Porter él nació en el año 1947 en Estados Unidos. Él es un economista, investigador, escritor y conferencista. Actualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ha sido galardonado por sus diferentes modelos y teorías y es una inspiración en muchas escuelas de negocios a nivel mundial. Bueno, es un modelo propuesto en 1990 por Porter que determina los factores que hacen a los países más competitivos y por medio del cual alcanzan el éxito empresarial. Establece 4 factores los cuales influyen directamente a la competitividad de un país o sector, así como de las empresas que lo conforman, y estos son, en primer lugar, las condiciones de los factores de producción, que se refiere a la posición de la nación en lo que concierne a un sector dado, y en segundo lugar, las condiciones de la demanda, que se refiere a la naturaleza de la demanda interna de los productos o servicios que el sector produce. Sí, mira, los sectores afines y de apoyo se refiere de manera directa a la presencia o ausencia de la nación de proveedores y sectores afines cuya interacción influye para que el sector sea internacionalmente competitivo y, por último, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, que correspondan a las condiciones vigentes que hay en el país respecto a cómo se crean y cómo se organizan gestionando las empresas de un sector, así como la naturaleza de la rivalidad que existe entre ellas. Para ejemplificar esta teoría tenemos a los exigentes clientes escandinavos en materia de telefonía inalámbrica. Hicieron que la empresa sueca Ericsson y la empresa finlandesa Nokia invirtieran en tecnología celular antes de que la demanda de esos teléfonos despegara en otros países desarrollados, lo que logró que por muchos años fueran líderes en este tipo de telefonía. Claro que sí. Como otro ejemplo, las empresas automovilísticas estadounidenses ponen el acento en los temas financieros, mientras que las japonesas y alemanas en los procesos de diseño y manufactura, con predominio en los ingenieros respecto a los profesionales de finanzas, al contrario de las primeras mencionadas. Ello ha hecho que las empresas de Estados Unidos pertenecientes a este sector hayan perdido competitividad respecto a las alemanas y japonesas. All in all, human beings need to socialize, and this entails a good mental and emotional health because we learn and evolve with other individuals. Becoming a good international negotiator highly favors interpersonal relationships. That is why it's necessary to master several skills. Theories of international trade or international business promote knowledge of the reality of the world. After knowing their existence itself will look different. In the domain and knowledge of international business and trade theories constitute a starting point which facilitates the decision making of a company or natural person, thus allowing a firm to be able to develop a great influence when the political and commercial field. The current international economic crisis shows that companies that are present in different foreign markets are resisting it much more strongly than those that have concentrated exclusively on the domestic market. In a globalized and changing world like the one we live in, it is essential that companies tend to plan their business in a market is not only domestic, have a global vision, and know the different strategies are such that a company can apply to achieve success in the international markets.
The theories of international trade from the point of view of economic science and in exclusive theoretical terms give explanation of trade based of economies of scale and imperfect competition. Science they handle broad, complex and important aspects that influence used to be updating ourselves to be able to successfully develop the different negotiations in the global context. The theories of international business open a door to all countries that had the needs, capacity, and mentality of expanding ground and development of world trade. In addition, the company can identify opportunities to do business, driving small and medium-sized company to international ground. Muchísimas gracias a todos por asistir y esto es todo.